palabra del Señor. Yo quiero compartir un pasaje de la Biblia. Yo no sé a quién Dios le está hablando porque el hermano David tocó del tema de Pedro, de que era un hombre valiente, y acaban de tocar el nombre de Ananías, de tomar decisiones. Y yo les voy a hablar acerca del hombre de Nehemías. Quiero que nos vayamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. 17 y 18. Amén. Se ponen sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor y la palabra de Dios. La leemos a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellas dicen de la siguiente manera: les dije, pues, vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Amén. Pueden tomar su asiento. Compartían nuestros hermanos de que nosotros debemos de tomar decisiones, de que los caminos del Señor, si estamos aquí, es por un propósito, y creo que ya eso ya está más que dicho y más que marcado. Y tocaban del tema de los propósitos, de tomar decisiones, y yo les voy a compartir de que nosotros debemos de tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque Nehemías trabajaba para el rey. Nehemías trabajaba para el rey, trabajaba, y dice que a él se le fue dada una palabra de ir y edificar los muros, porque los muros habían sido derribados. En ese tiempo no estaba protegida la ciudad, los muros estaban abajo. Y Nehemías le dijo al rey que él iba a edificar los muros. Y fue y tomó a unos hombres con él y fue a aquel lugar. Pero dice que nada más había una cabalgadura, dice, y que era la que él usaba, y los demás se fueron a pie. Entonces los demás que siguieron a Nehemías tomaron también la iniciativa de ir y construir los muros. Los muros no eran que, digamos, que una barda de unos 5 metros, no, eran muros grandes, y estaba destruida alrededor de toda la ciudad. La ciudad estaba grande, pero sin embargo ellos, ¿qué dijeron? No, pues vamos a acompañar a Nehemías. Y Nehemías con aquella fe en el Señor que había recibido y que Dios le había puesto en el corazón de levantar esos muros, y dijo que se esforzaron, pero que dijeron, dice, levantémonos y edifiquemos esos muros. Entonces muchos de aquí ya hablaron de que nosotros debemos de tomar esa decisión, y ayer veníamos hablando con el hermano Alfredo y hablábamos casi de lo mismo, de que en ocasiones en la iglesia pues hay, se podría decir, obstáculos en personas que no dejan trabajar a la iglesia. Pero también hay personas que tienen la iniciativa, que tienen las ganas, que tienen aquellas ganas de trabajar, de decir, no, pues hagamos algo, o que tienen ideas para trabajar en la obra del Señor. Y pues es importante unirnos con aquellos que sí quieren trabajar. Y decíamos que hoy, bueno, de ayer que empezamos el ayuno,
se vinieron puros valientes, decía el hermano Alfredo, porque estaba lloviendo y claro, le tenemos miedo al agua. Y yo le decía a mi mamá en mi casa, le digo, yo no sé cómo va a estar el lunes, le digo, y yo veía el clima, y el clima marcaba que iba a estar lloviendo. El clima marcaba que iba a estar con mucha lluvia, muy fuerte. Salí de mi casa y todo bien, todo normal. Estábamos ahí esperando al hermano Alfredo y veíamos cómo las nubes se acercaban y yo dije, bueno, ya estamos aquí, no creo que nos mojemos, y si nos mojamos, pues ya nos secamos y no pasa nada. Y decía la hermana Loira, decía, ay, somos bien poquitos esta vez, dice, somos muy poquitos. Y el hermano Alfredo dice, somos poquitos, pero somos los valientes. Porque no todos le arriesgan a venirse acá, no todos le arriesgan a mojarse, porque no sabíamos si nos íbamos a mojar, pero Dios puso que no lloviera y que pudiéramos llegar, y llovió hasta en la tarde que estuvimos aquí. Y yo leí este pasaje de Nehemías y yo me quedé asombrada porque Nehemías tuvo muchas pruebas. Nehemías dice que llegó al lugar y empezó a trabajar en la construcción, pero habían dos hombres principalmente, que eran Tobías y Sanbalat. Tobías y Sanbalat dice que se burlaban de él, porque ellos decían, ¿cómo van a edificar esos muros? ¿Cómo le van a hacer? Porque son bien poquitos, los muros están completamente derribados, ¿dónde van a sacar material? En la actualidad nos ponemos a pensar, ¿cómo vamos a construir un muro para acercar una ciudad completamente? Hablando económicamente y hablando pues, de personas que trabajen, ahorita nadie quiere trabajar gratis, ahorita si le pagan pues trabaja. Pero en aquel tiempo tenía hombres y Nehemías habló con el pueblo que vivía ahí y dice que eran poquitos, pero que esos poquitos se organizaron. Dice que unas familias fueron y levantaron el muro de una puerta, otros se encargaron de otra puerta y así sucesivamente, y todo dice que empezó a edificarse, los muros se empezaron a levantar, pero las familias se unían y dijeron, no, pues yo voy a construir en esta parte, yo en aquella, y se empezaron a organizar y empezaron a trabajar unidos. Pero venía Tobías y Sanbalat y le decían, ay, ¿qué van a hacer? Y le decían, si una zorra sube a ese muro, de seguro que se cae. Miren cómo era Sanbalat, que se burlaba de ellos, que les decía que una zorra, nosotros vemos una zorra, no pesa mucho, no tiene un gran peso que digamos de masa corporal, pero aún así le decía, y le decía que se iba a caer, se iba a derribar ese muro que habían construido, porque para él lo habían construido mal, y no quería que lo construyeran porque la ciudad estaba propensa a ser atacada, propensa a que otro pueblo se levantara y entraran en guerra y pues iban a perder, obviamente. Estaban indefensos sin ese muro que estaba destruido, y por eso Sanbalat y Tobías no querían que se construyera ese muro, y les decía que no estaba bien construido, las burlas eran muchas, las burlas que Nehemías recibía eran muchas. Y yo me quedé pensando y estaba analizando, y a veces en ocasiones a nosotros nos tiran de locos. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿tú qué vas a ir a hacer allá 3 días? ¿Tú qué vas a ir a hacer allá? ¿A pasar hambre? ¿A dormirte en el piso? ¿Tú qué vas a ir a hacer? Tienes trabajo, tienes familia, tienes hijos. Y ahí en ocasiones, pues los que son mamás me van a entender, y tienen hijos, pues que toca faena, que toca reuniones, que hay que ir a la escuela por los niños, y sin embargo toman la
la decisión de venirse, toma la decisión de estar aquí, de apartar un tiempo de todo el mes para venirse acá a los ayunos. Y las personas, pues muchas veces lo ven mal, porque dicen, no, pues que estarán haciendo ahí 3 días ahí sentados sin hacer nada, pero ellos no saben lo que estamos haciendo ni lo que estamos recibiendo. Nosotros estamos nutriéndonos espiritualmente, nuestro espíritu se fortalece, y eso ya lo hemos escuchado de los hermanos, de los testimonios que han recibido sanidad, han recibido palabra, su familia se ha salvado, su familia ha tenido sanidad, su familia ha prosperado, su familia tiene buena economía, su familia ha sido bendecida. Entonces, las burlas que recibía Nehemías, él solo ignoraba, él solo cerraba los oídos a eso. Y a veces nosotros no cerramos oído a eso, porque a veces nosotros prestamos oído a lo que nos dice, prestamos oído a lo que vienen y nos susurran al oído de que ay, te vas a desmayar ahí en el ayuno, te vas a desmayar, o mira, vas a dejar aquí a tu familia, mira, vas a dejar aquí a tu esposa y no sabe cocinar. Decía una hermana, ¿no?, que le dijo a su esposo, no, que se haga el atole de masa, de mince, que se lo tome, decía la hermana. Y es verdad, de que estando uno aquí, uno deja muchas cosas. Y me impresiona más lo que más adelante dice de Nehemías, porque no se conformaba Sanbalat y Tobías de decirle tanta burla, y empezaron a trabajar de otra manera. Empezaron a decirle a Nehemías que lo invitaban a la casa de Sanbalat, pues no, que le decían, no, pues venga, tenemos una comida, venga, vamos a convivir, algo. Le ofrecían comodidad, le ofrecían comida. Imagínense Nehemías allá trabajando bajo el sol, sudado y todo cansado. Imagínense que no le ofrecían un agua de limón bien fría, un agua de Jamaica. Y entonces Sanbalat y Tobías mandaban siervos y le decían eso. Nehemías, que dice que vengas y que acompañes a Sanbalat a que pues convivan juntos. Dice que fue 4 veces el mismo, o sea, con la misma intención. Y a la 5ª vez fue más fuerte. Fue y mandaron un siervo y le dijeron, Nehemías, dicen muchos por ahí que tú te estás levantando contra el rey, que era Sanbalat, te estás levantando contra el rey. Y habló un profeta, escuchen bien lo que les dijo, y un profeta dice que tú tienes planes contra el rey. Imagínense hasta qué nivel llegó Sanbalat y Tobías de perturbar ese trabajo que Nehemías estaba haciendo, de edificar los muros, de levantar los muros. Y le dijo, no, pues que un profeta habló que tú quieres ir en contra del rey y por eso estás levantando los muros, porque vas a atacar y porque quieres ganar. Pero en realidad no era eso. Y Nehemías les dijo, no es cierto, tú estás mintiendo para que yo vaya y deje de construir. Ahí es donde entra el discernimiento que estaban hablando hace un momento, de que Nehemías supo discernir que eso no era de Dios. Aunque vino y que le dijo, no, pues que un profeta te está hablando, que un profeta dijo esto. Y como dijo el hermano, ¿no?, que se le acercó a su esposa y que le empezó a profetizar y le empezó a decir cosas, pero no eran realidad. Entonces, vemos a qué nivel el enemigo llega a atacarnos, vemos a qué nivel el enemigo llega a perturbar el trabajo que estamos haciendo para Dios, llega a querer dividir ese trabajo, llega a querer pues dividir a los hermanos que están trabajando. Y yo me quedé tan conmocionada con esta palabra, porque yo dije, el enemigo es tan sutil para trabajar, tan sutil que si no tiene
la segunda, va con la tercera, con la cuarta, y cada vez va aumentando más, porque a Nehemías a la quinta fue que le dijo que le hablaba un profeta, que decía esa palabra. Y en ocasiones nosotros pues estamos así, de que prestamos oído a algo y realmente no viene de Dios. Prestamos oído a algo que pues no va a ser de bendición para nuestra vida. Y comentaban que es necesario el discernimiento, sí es necesario, porque muchas veces nosotros escuchamos bonito lo que nos dicen, nos endulzan los oídos con lo que nos dicen, o escuchamos como que sí, nos convence, pero en realidad no viene de Dios. Y a veces en nuestra vida se presentan situaciones que quieren perturbar el trabajo que estamos haciendo en la obra del Señor, ya sea con la familia, ya sea con el esposo, la esposa, aún con los mismos hermanos de la iglesia que se oponen al trabajo de la obra de Dios. Pero Nehemías lo que tenía era iniciativa de decir, no, pues yo siento en el corazón hacerlo y lo voy a hacer, y se tomó a uno que otro por ahí y se fueron a aquel lugar. Y yo te pregunto, ¿tienes la iniciativa para empezar a trabajar? Porque esa pregunta yo me la hice, porque no es fácil empezar a trabajar, no es fácil, porque los primeros trabajos tú no ves fruto, tú no ves algo, un resultado ya, y siempre al principio es más difícil porque cuesta el sacrificio, porque empiezas de la nada, empiezas sin nada, y a veces Dios te procesa y te empieza a quitar, en vez de que te dé, te quita para probarte, para moldearlos. Y Nehemías tuvo la iniciativa, y nosotros debemos de tener la misma iniciativa de empezar a trabajar, de empezar en la obra del Señor. La iniciativa pues de agarrar ese llamado que Dios nos ha dado, como muchos ya lo mencionaban, del llamado y de la palabra que un día se nos fue dada, se nos fue entregada. De nosotros está si queremos o no, porque dice que nosotros debemos de tener ese discernimiento para discernir que lo que Dios nos está poniendo en el corazón, nosotros debemos de obedecer, cueste lo que cueste. Sí cuesta lágrimas, porque te estás sacrificando y tienes que dejar muchas cosas. Dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que no deja padre ni a madre no es digno de seguirme. Cuesta dejar familia, a veces cuesta pasar tiempo mejor en oración, leyendo la Biblia, que estar ahí con la familia, porque muchas veces nos gusta estar conviviendo con la familia, estar ahí platicando, pero es mejor decidir estar un tiempo leyendo, estar un tiempo orando, y ese tiempo que sacrificamos, Dios no lo toma, y eso no es en vano, pero es sacrificio, hasta lo mínimo, porque yo les comparto esto porque yo pues me he perdido de muchos buenos momentos en mi familia por trabajar en la obra, y sí duele, porque tú dices, yo quiero estar con mi mamá, yo quiero estar con mi papá, pero si uno no se independiza y se hace dependiente de Dios, uno nunca avanza, uno nunca crece, y uno necesita depender de Dios, y eso nosotros lo aprendemos a cada día, porque las decisiones que nosotros tomemos es lo que nosotros vamos a cosechar el día de mañana. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Esto ha sido lo que yo les quería compartir. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ana, ¿verdad?
bendiga su vida y